Chicas, chicos. El día de hoy o por la tarde hicimos una revisión filosófica del amor, ¿no? Como un repaso desde el inicio del deseo del Eros, mitológicamente hablando, hasta llegar un poco a tocar un poco la parte de lo que es el cuerpo, ¿no? Y de esta manera darle continuidad a las temáticas de cada semana desde el punto de vista de la filosofía, como lo hicimos la sesión pasada con el holocausto, ¿no? O sea, el holocausto, la fotografía y la filosofía. En este caso va a ser una revisión filosófica o una mirada filosófica a una pequeña parte de lo que es el contexto del amor, ¿no? Hablamos de los príncipes azules y las princesas rosas dentro de un marco contextual que es lo que vivimos, ¿no? Cotidianamente, una construcción idealizada y romántica de lo que es el amor. Entonces, para ello iniciamos con un extracto de Miguel de Unamuno que dice: quien filósofa es el hombre de carne y hueso, el hombre que nace, vive, sufre y muere, el que come y bebe, y juega y duerme, y piensa y quiere, el hombre que se ve y a quien se oye, el hermano, el verdadero hermano, ¿no? Entonces, hablando, y retomamos esta frase porque hablando prácticamente de que el filósofo es aquel que tiene experiencia, ¿no? Que tiene que compartir, que tiene algo que cuestionar, porque desde la experiencia y la contingencia lo ha vivido, ¿no? Entonces, es importante señalar que también vamos a tocar la parte del amor, pero no sin antes, desde la vivencia, desde el sentir, el placer, el deseo, porque creo que todos en algún momento hemos estado enamorados y hemos amado a alguien, quizá no de manera tanto erótica, pero sí hay una relación de amor, ¿no? Incluso hasta lo que proponemos en la pedagogía que saben que hemos construido juntos, que es la pedagogía de la compasión, hay un amor y hay un deseo de el querer que el otro esté bien y se encuentre bien y eso mismo me afecta y determina lo que soy, ¿no? Entonces, en este sentido, hicimos un repaso acerca de los orígenes y retomamos un video y un texto que también ya les he mandado por medio del grupo de WhatsApp y retomamos a las diosas eróticas, ¿no? A Ishtar e Inanna, desde las culturas antiguas, donde decíamos que el amor lo seguimos contemplando como o asimilando como una cosa divina, ¿no? Una cosa que está fuera de nosotros. Por eso hablamos de las diosas eróticas, pero desde la mitología, ¿no? El amor de repente no es humano, no es racional, ¿no? O sea, uno no piensa sí, o sea, uno no piensa a quién amar, no decide a quién amar y no decide o mira por el mundo, ¿no? Por ejemplo, ahí va a haber unas diferencias, ¿no? En cuanto a la postura, habrá quien diga que sí, que el amor es totalmente racional, incluso hasta les comentaba en la sesión del día de hoy, que se puede romper esto, o sea, hasta puede romper con una creencia, ¿no? Cultural, propia, incluso con la mía, choca mucho esta parte, ¿no? De lo que es el amor. Pero el amor, al decir que es una cuestión divina, es porque no se decide, porque no es racional, ¿no? La racionalidad a lo mejor viene con el matrimonio, viene con otro tipo de instituciones que forman amor, ¿no? Pero en un principio tomamos la idea de que es divino, ¿no? Y entonces aquí hablábamos de la epopeya de Gilgamesh, que retomamos del video, vale la pena que lo vean, porque yo lo digo de una manera muy escueta y a lo mejor hasta superficial, pero esta persona experta en el amor y en la filosofía y en la literatura incluso, lo explica de una manera muchísimo más comprensible y con mayor profundidad, ¿no? Pero retoma la epopeya de Gilgamesh, donde, o sea, ustedes saben que Gilgamesh quería recuperar o quería obtener una planta de la inmortalidad, ¿no? Y entonces en uno de sus hazañas se narra en el poema que se encuentra con Ishtar, ¿no? Que toma diferentes nombres, como aquí, por ejemplo, nuestros dioses de las culturas prehispánicas, que es un mismo dios, pero dependiendo por la cultura, toma un nombre distinto. Y nosotros hablamos de Inanna, hablamos de Ishtar, entre otras, ¿no? Y entonces se encuentra con Gilgamesh y dice, y esta diosa Ishtar lo quiere seducir, porque además lo que se comenta en la literatura, ¿no? Que un hombre que es virtuoso, que
que es atractivo, ¿no? Que pelea desnudo, se deja impactar Ishtar por ello, ¿no? Y entonces le desea, ¿no? Y le dice, sé mi amante, concédeme el don de tu amor. Y entonces lo que él hace, lo que platicamos en la sesión, es que lo que él hace es decirle, no, o sea, tú me vas a reducir a un amante más, ¿no? O sea, tú que me vas a poder ofrecer si tienes muchos amantes, ¿no? O sea, vean cómo las diosas eróticas, hablando desde el mito, desde la mitología, no conocen la represión del eros, ¿no? La represión del amor, ¿no? Es una situación que está expuesta en su cuerpo, se mira y hasta si miramos la imagen de manera detenida, no hay no hay un trapo, no hay una prenda que cubra el cuerpo y evidentemente es una libertad de erótica de mostrarse, ¿no? Para las mujeres en ese tiempo. Entonces, el autor comenta y lo platicábamos en clase, que es interesante porque entonces hace una comparación con Afrodita, que ahorita vamos a ver un poco más adelante, hace una comparación que Afrodita es como más recatada, ¿no? Si lo quisiéramos poner de esa manera, o sea, se mesura más mesurada. Si bien es cierto que es la diosa del amor, del deseo, de la lujuria, de la excitación, de la fertilidad, incluso todas estos iconos de mujeres que ahora se han retomado para diferentes posturas, tienen esa característica, ¿no? O sea, asociado no nada más a lo sexual, a lo erótico, sino también a la fecundidad y a los principios del amor entre una pareja, ¿no? Entonces, Gilgamesh le dice que no, que le puede ofrecer ella, ¿no? O sea, imagínense que Gilgamesh, un hombre, rechace a una diosa, ¿no? O sea, y hablando del erotismo que ella emana. Entonces, hablamos de ello. Aquí en la siguiente diapositiva presentamos una piedra de la epopeya del Gilgamesh, ¿no? Y nuevamente retomando, por ejemplo, todas estas figuras, el autor hace una diferencia entre estas figuras sumerias de Mesopotamia, de las civilizaciones antiguas, al corte con Occidente, ¿no? Que es específicamente con el icono de Afrodita y que aún así es muy seductor incluso, y que incluso, por ejemplo, uno de los iconos más importantes o de las figuras femeninas más importantes es Afrodita, por ejemplo, con Cleopatra, por ejemplo, en Egipto, fue comparada con una figura de una diosa, ¿no? O sea, hay una narración donde dice que iba Cleopatra caminando y presentándose ante Marco Antonio, y entonces lo que hace es rodearse igual como lo hacía Afrodita de ninfas, de otras mujeres bellas, y no era tanto la belleza de Cleopatra lo que llamaba la atención y lo que seducía al momento de compararla incluso con una diosa, sino si no retomaba el adorno, ¿no? La figura de lo femenino y además la forma en la que se presenta frente a los hombres y convence y seduce y muestra, ¿no? Entonces, vean nuevamente otra figura femenina históricamente que adopta la representación de lo que es la mujer en todo su esplendor del erotismo, la sensualidad, ¿no? Entonces, no había represión, entonces decimos, a lo mejor podríamos hablar de la represión del cuerpo, del no tocarlo, del no conocerlo, hasta cuando los hombres comienzan a escribir de su propio erotismo y de su propia forma de amor, ¿no? Como mencionamos, por ejemplo, el caso de Lilith, ¿no? Igual de las culturas antiguas, la primera mujer de Adán, que por pedirle y exigir a Adán que ella, una posición sexual no específica y verse a la par de Adán, deciden bajarla casi al inframundo y convertirla en un elemento malo, ¿no? Y rechazada por Adán, porque ¿cómo es posible que me pida esto, ¿no? O sea, nuevamente se reprime ahí en una cultura el erotismo de las mujeres, ¿no? El eros de las mujeres. Entonces, podemos hacer incluso una fenomenología del cuerpo, ¿no? Y de la erotización desde la mitología, por ejemplo.
Entonces podríamos indagar en estos aspectos de los significados culturales, históricos, de la mitología hacia las prácticas y específicamente a la forma en la que se ha concebido el amor, ¿no? O sea, cómo se instaura incluso el matrimonio en épocas posteriores para institucionalizar el amor, ¿no? Entonces ya estamos hablando de dos conceptos o de dos formas distintas del amor, ¿no? El eros desde la libertad y lo mitológico hasta el eros que puede ser institucional, dado, formado, ¿no? No sé si se podría hablar de un eros institucional, pero lo vamos comentando. Entonces, retomamos a Helena de Troya aquí no pusimos a Cleopatra porque es como la parte de otros personajes que retomaron a Afrodita, como ahorita lo vamos a ver, pero retomamos a Helena de Troya, que ustedes saben que inició la guerra de Troya por una mujer, ¿no? Nuevamente por el deseo, la sensualidad y el erotismo, ¿no? Entonces dice, la guerra de Troya inició con el rapto de Helena, ¿no? Y Paris, el hijo de Priamo, que era el rey de Troya, se enamora de ella y se la roba a Menelao. Entonces, Menelao lo que hace es recuperarla y cuando logra recuperarla, lo primero que hace es amenazarla con su espada, ¿no? O sea, quiere vengar la falta, ¿no? que han cometido estos dos personajes, ¿no? Y que se han burlado de él. Y entonces lo que hace Helena es descubrirse el seno y Menelao cae rendido a sus pies, arroja su arma y la abraza, ¿no? Entonces, vean cómo nuevamente el erotismo de una mujer puede lograr, y aquí está el punto donde vamos a hacer una ruptura y pasar a la parte occidental, ¿no? Con los griegos, del Eros, que, que fue como reprimido hacia las mujeres, ¿no? Cuando los hombres comienzan a escribir sus narraciones, o sea, vean cómo quien escribía y quien seducía y quien quería y quien movía la parte erótica eran las mujeres. Y entonces viene Afrodita, ¿no? Que en un momento, me gusta, ¿no? Como la forma en la que en el video, en el video que les mandé, presenta el personaje de Afrodita, ¿no? Pero Afrodita, independientemente de si era más retacada, más pasiva eróticamente que las otras diosas eróticas, eh, la simbología es que Afrodita fue cubierta, ¿no? Se le obliga o se le ve obligado a cubrir su sexo y entonces hay una represión porque está asociado a la maldad, ¿no? O sea, la maldad erótica, pero que traen las mujeres, ¿no? Y entonces es cuando creo en determinado momento se reinvierte, ¿no? Se reinvierte el papel donde los hombres comienzan a contar las historias, las anécdotas. Afrodita era seguida no nada más por hombres y seducida, ¿no? O sea, dicen hay 4 personajes que no sucumbieron ante los encantos de Afrodita. Incluso el mismo Zeus llegó a hacer atrocidades, ¿no? Y algo que habíamos platicado en algún momento, decíamos, los dioses griegos se parecían en cuanto a su comportamiento bastante al ser humano, incluso actuaban de manera más irracional. Ahorita vamos a ver cómo lo decía Platón, lo decía este, Sócrates, ¿no? En alguna, bueno, Sócrates no escribió, pero se retoman las ideas de las narraciones, incluso el deseo y el amor entre varones, ¿no? Entre hombres, y donde se repudia y se acepta de manera práctica la homosexualidad, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando entonces de otra forma de amor y de erotismo, ¿no? Entonces ahorita lo estamos viendo como por separado, porque acuérdense que la sesión pasada veíamos como a partir de ciertos momentos del pensamiento estábamos como obligados, ¿no? De manera indirecta a separar, ¿no? El mundo material y el que no es material, ¿no? Y entonces comenzamos a categorizar y a separarnos, y en este sentido aparece el eros separado del amor, ¿no? Pero en realidad ahorita nos vamos a dar cuenta cómo hay una relación totalmente directa entre estos dos elementos, ¿no? Que eros es el deseo, pero también incluso entre otro elemento que es el deseo y el conocimiento, ¿no? Entonces, aquí se establecen las relaciones homosexuales a partir del conocimiento y de la admiración y el asombro entre los griegos, ¿no? O sea, no nada más era una situación erótica de placer, ¿no? Entonces,
aquí retomamos esta parte, ¿no? Entonces, Afrodita fue retomada por muchas mujeres históricamente como este icono de la exploración incluso del cuerpo y el poder que tenían las mujeres en cuanto a la sensualidad que emanaba de él. Entonces, decimos, hasta ya recorrimos como de manera muy rápida esta parte, y decimos que el Eros, o asumimos que el Eros entonces es totalmente mitológico, ¿no? O sea, por eso decíamos, sigue siendo una parte que nos asombra, ¿no? Y es mitológica y es divina y está fuera de nosotros, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que dicen los griegos? Ya hablando propiamente de una racionalidad, como es Siodo y Parménides, que el Eros es una fuerza que está dentro del ser humano, eso es parte, es una constitución del ser humano, ¿no? Y entonces el Eros, que significa deseo, entonces no viene del exterior, sino es una parte muy interna o está en la parte muy interna o en la vida interior de un individuo. Y decimos que el erotismo es una forma pensada con los sentidos o una forma de los sentidos pensada. ¿Qué implica esto? Que entonces en ese eros también se involucra una parte que es totalmente racional, ¿no? Por ejemplo, para los romanos, a diferencia de los romanos debían mantener, era parte casi de sus obligaciones, mantener una vida sexual intensa y también era parte de los seres humanos, ¿no? Parte de los hombres. Entonces, aquí separamos a estos personajes como Hesíodo, Parménides, como parte, cuando decimos que era una fuerza de naturales, porque estaba en el interior, y era así casi como cuando se decía que los elementos que constituían a todo ser era el agua, la tierra, el fuego, o sea, el Eros era parte de ese ser y parte de ese individuo. Entonces, hablamos de Sócrates y Platón, específicamente ya en los griegos, en la sociedad griega, y decimos, esta imagen es una imagen que representa el mito de la caverna, ¿no? De Platón. Y sí la puse a propósito porque ya hemos hablado en sesiones anteriores acerca del mito de la caverna, la situación del asombro, pero también para que vayan dándose cuenta de lo simbólico en las imágenes, o sea, como dicen, ¿no? La imagen vale más que 1000 palabras, o lo dice todo, porque al final es un cuerpo, es una imagen, es una fotografía que demuestra, ¿no? Ciertos elementos. Incluso vamos a analizar la posición de los varones en ese asombro y admiración educativo, como lo plasma en el banquete, que ya les he leído en algunos momentos extractos del banquete, ¿no? Donde se decía que era el eros, la parte de la intimidad, la parte del asombro, que casi era una situación de asombro frente al discípulo y el otro sujeto que está aprendiendo del discípulo, y es una forma de agradecimiento y de amor que se da bajo el conocimiento, no nada más bajo el deseo y lo erótico asociado a lo sexual, sino el eros del conocimiento, ¿no? Entonces, o de llegar, o el placer, o el deseo de llegar a ese conocimiento. Entonces, de esta manera tenemos que Sócrates y Platón se autodefinen como amantes. ¿Por qué? Porque el eros es el que guía ese conocimiento. Y aquí Platón hace una referencia de lo que es el amor platónico, que por lo regular decimos, ¿sabes qué es un amor platónico? Y hay como dos elementos para analizar acá, ¿no? Que eran las filias y las manías del amor, ¿no? Decimos, es que el eros platónico entonces involucra una filia o puede parecerse una filia. Esta filia se da en función de querer hacer siempre feliz al otro. Y entonces ellos en una relación de amantes o definirse, autodefinirse como amantes, entonces había una relación de admiración y de asombro, pero del querer hacerse feliz uno al otro. Y esa era la parte del amor platónico, de la filia, porque además se convierte en un objeto de la sabiduría. Ese eros es como un objeto de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, se daban, incluso estas relaciones se daban entre el bien y la belleza, entre los conceptos del bien y la belleza. Entonces, había otro eros que era malo, que se decía dentro de este amor, de este eros platónico, hay un eros que no es platónico, que es malo, y que se convierte o proviene de la palabra griega que es una manía, y entonces en esto es
es una emoción que sigue siendo Eros, pero es totalmente irracional. ¿Y de quién viene? De los dioses, ¿no? O sea, decía Platón, este Eros que es malo proviene de los dioses, porque los seres humanos razonamos, o sea, pensamos, llegamos al conocimiento. Entonces, este amor irracional, donde el otro es inferior a ti y el otro genera una dependencia hacia ti, ese es un amor, es un Eros, digamos, que es irracional, es malo y proviene de los dioses, así como lo hizo Afrodita en algún momento, ¿no? Haberse enamorado de un mortal y hacerse pasar por una humana, ¿no? Entonces es lo que decía, en el video lo van a narrar muchísimo más bonito que yo, pero lo decía, ¿no? De esta manera, o sea, Afrodita cayó, ¿no? Una vez que pudo poseer a todo el mundo y que todo el mundo se postraba a los pies de Afrodita, le tocó la forma o le tocó un día en que ella misma se enamoró, ¿no? Entonces, y casi, y lo va a pagar, ¿no? Entonces, lo pagó con un mortal, ¿no? Entonces, Platón, o en esta parte de los griegos decían, Eros es el hijo de Penia y Poros, y ¿quién es Penia? La carencia, y Poros es la abundancia, o sea, está entre dos opuestos, ¿no? Y nuevamente son las fuerzas casi naturales, ¿no? Que se dan, y entonces Eros, al nacer, comienza a vivir en el alma de los hombres, ¿no? O sea, digamos que hasta como una mediación, ¿no? O sea, de esto. Y entonces para los griegos decíamos el amor, como lo comentábamos que viene marcado en el banquete, el amor homosexual es para los griegos el único que va a satisfacer todos los deseos, va a satisfacer al Eros, ¿no? De diferentes maneras, o sea, porque podemos hablar del Eros hasta en el puro erotismo, en la parte erótica, el Eros hacia el conocimiento, hacia la sabiduría, ¿no? O sea, que era más la admiración, ¿no? Entonces, en esta parte, y ojo, porque también hay textos, por ejemplo, de la República, donde se repudia incluso la parte del erotismo y del amor y de la, no del amor, me acabo de equivocar, la parte de las relaciones homosexuales se niegan, ¿no? A pesar de que se daban y que hay elementos para decirlo de esa manera, se daban, pero no eran como aceptados de manera social. Pero incluso, no nada más era el que repudiaba las relaciones homosexuales, sino también se hacía una crítica, digamos, hacia las relaciones que eran heterosexuales. No había una simpatía tampoco de Platón, por ejemplo, hacia las relaciones heterosexuales, porque además, y más sobre todo para este tipo de amor que era una manía, ¿no? O sea, de esa parte irracional que venía de los dioses, que te hacía hacer tonterías, ¿no? Como en algún momento Zeus que sucumbe ante los encantos de Afrodita, ¿no? Entonces, en este aspecto, era como eso, pero ¿por qué entonces, la pregunta entonces, ¿por qué entonces la homosexualidad o las relaciones de homosexualidad satisfacían los deseos de un personaje como Platón, ¿no? O sea, que al momento lo dice, pero al mismo tiempo lo niega. Entonces, podemos encontrar contradicciones, ¿no? Pero al final ya definimos y afirmamos que el Eros es mitológico y sigue siendo algo divino, ¿no? Esa parte erótica. Hoy en día tiene otras características y por eso concluimos de esta manera. Preguntábamos entonces para nosotros qué es el amor, o sea, lo podemos separar al amor, lo podemos separar de esta parte del eros como un puro deseo de querer poseer al otro. Y entonces ahí decíamos, pues no, porque ahí proviene, ¿no? Ahí empieza la parte de la materialización del cuerpo, ¿no? Y entonces de aquí retomábamos a Jean-Luc Nancy, que decíamos, no tenemos un cuerpo, porque entonces, ¿qué pasa con el cuerpo desde esta concepción mitológica del Eros? Dice Jean-Luc Nancy, somos un cuerpo no está vacío, está lleno de cuerpos, pedazos, órganos, piezas, tejidos, rótulas, anillos, tubos, palancas y fuelles. También está lleno de sí mismo, es todo lo que él, Jean-Luc Nancy. Entonces decíamos, al asumir que somos un cuerpo y relacionarlo con el eros, relacionarlo con el amor incluso, hablamos de un cuerpo que ha sido desde Occidente, desde la cultura occidental,
hablamos de un cuerpo que ha sido modificado, ¿no? Que ha sido sujeto, que ha sido cubierto, incluso como lo vimos con la parte mitológica de Afrodita, ¿no? De cubrirlo es mejor porque entonces un cuerpo que está demasiado expuesto puede ser humillado, puede ser violentado. Un cuerpo desnudo es signo de debilidad, ¿no? Por ejemplo, o de sensibilidad, ¿no? Un cuerpo que se muestra tal cual. Entonces, al decir que somos cuerpos, es reconocer que hay una fragilidad en nosotros, ¿no? Pero que no necesariamente esa fragilidad sea el deseo solamente sexual, ¿no? O sea, es una fragilidad que nos permite incluso darnos, entregarnos al otro, ¿no? Y lo que señalábamos aquí de las reflexiones que hacíamos del amor es que podríamos romper con estas historias de princesas y príncipes cuando, o nos podríamos dar cuenta quizá de que es amor cuando nos donamos, cuando nos entregamos al otro y no hay una relación de conveniencia y no hay una materialización del cuerpo, sino se mira al cuerpo en todo su sentido y en todo su esplendor y en toda su expresión, ¿no? Entonces, cuando yo veo un cuerpo materializado bajo las relaciones que hoy en día establecemos, es un cuerpo que está cosificado, que solamente se mira el exterior, pero no nos damos cuenta que nuestro cuerpo es la relación que vamos a mantener tanto con el exterior y el interior. Es como el mecanismo, es el vehículo, es el canal, digamos, ¿no? Cuando ustedes han estudiado comunicación y que el mensaje, el receptor, etc. O sea, nuestro cuerpo es ese mecanismo, esa banda que da y lleva la información del interior hacia el exterior y viceversa, ¿no? O sea, están en constante movimiento y en un constante reinventar o reinventarse, porque somos lo de fuera y nosotros mismos le damos sentido a lo de afuera, ¿no? Entonces, esa parte es lo que podemos definir como, o mirar al cuerpo desde esta perspectiva y no como un mero objeto que está ahí y que sirve para mi deseo y mi aproximación únicamente, ¿no? Como en algún momento, por ejemplo, también hicieron los griegos, los filósofos griegos, al señalar que las mujeres ante un cuerpo desnudo eran vulnerables y eran minusvaloradas, ¿no? Sí, tenían una minusvaloración y entonces eran consideradas no infrahumanos. Ya les había leído en algunos textos que se recuperan donde Aristóteles señala, por ejemplo, que lo peor que te puede pasar en la vida futura o en vidas futuras es que si no te portas como un hombre y lo decía, un hombre que te lleva por el camino del conocimiento y la sabiduría, lo peor que te puede pasar es convertirse en una figura femenina, ¿no? Y entonces aquí se ve como esta parte de la negación del erotismo y el cuerpo de una mujer, cosa que no se mira tanto en los hombres. Acá en la clase se puso interesante porque platicábamos acerca de entonces un cuerpo desnudo si nota fragilidad o si es frágil porque está expuesto, porque está vulnerable, entonces cómo lo amamos, ¿no? O sea, cómo llegamos a ese amor. Y lo único que definíamos ya para concluir es que este amor se da sin que esté obligado a darse, ¿no? O sea, y leíamos una parte del texto que estábamos analizando, que a mí me parece que es como podemos concluir con esto y que es un extracto bastante interesante, incluso estábamos hablando de la pornografía y la materialización del cuerpo, pero quizá eso lo dejemos para otro contexto. Y decíamos, ¿no? Como dice Barthes, el gesto tierno dice, pídeme lo que sea que pueda aplacar tu cuerpo, pero tampoco olvides que te deseo un poco, ligeramente, sin querer tomar nada enseguida. O sea, vean cómo lo analizamos nuevamente, o sea, el gesto tierno dice, porque en el amor hay ternura, ¿no? Y no es una ternura de hacer menos al otro, o sea, hay una entrega, por eso hablamos del amor como un don que le das, un darte, ¿no? O sea, el amor, definíamos al final, es una actividad humana y es un tener y ser el otro, ¿no? O sea, lo analizamos así, o sea, lo podemos reconfigurar y podemos estar o no estar de acuerdo, nos pueden surgir dudas, es totalmente comprensible, pero lo analizábamos en esta sesión de esta manera, ¿no? Dice, pídeme lo que sea
que pueda aplacar tu cuerpo. O sea, tú haz de mí casi casi lo que tú quieras, ¿no? O sea, me entrego a ti, ¿no? Soy tuyo, soy tuya, me entrego. Y ahí está, pídeme lo que quieras, ¿no? Y que pueda aplacar ese cuerpo que es ese deseo, porque está en el eros, ¿no? No nada más es sexual, ¿eh? Recuerden. Y entonces dice, pero tampoco olvides que te deseo un poco, ¿no? O sea, tampoco olvides que yo también estoy ahí y soy parte de ese deseo y de ese eros, ¿no? De eso que tú me estás pidiendo, yo también necesito algo, yo también quiero algo, ¿no? Y entonces dice ligeramente, o sea, no tanto, ¿no? Pero al final está ahí y dice, sin querer tomar nada enseguida. Después sí, pero ahorita no, ¿no? O sea, porque es una entrega que decíamos, el amor es una actividad como la filosofía que se va dando, se va construyendo y se va formando con el tiempo, alejándonos de los sentimientos y que si amar y querer, o sea, no, hasta la canción, ¿no? Amar y querer no es igual, o sea, no se trata de eso, sino de una situación de contingencia y experiencia donde los cuerpos se reconocen, pero no hay nada ni material ni objetivado de por medio, ¿no? Sino solamente se vive y se da. Y por eso iniciábamos con esta frase de Unamuno, ¿no? Somos, incluso podemos mencionarlo así, ¿no? Somos un cuerpo que no está vacío, que vive, que siente, que ama, que quiere, que besa, que bebe, etcétera, ¿no? Entonces les dejo estas reflexiones, chicas, chicos, para su próxima narración acerca de esta sesión que tuvimos el día de hoy, de una revisión muy rápida acerca de lo que es el amor, ¿no? Desde el mito, desde la mitología, pasando por el eros con los griegos, hasta tener un cuerpo y verlo y quizá un cuerpo materializado, pero revisando incluso la parte del deseo y del amor en él, ¿no? O sea, que no somos sujetos que estamos dados, ¿no? Y que ya esté todo dicho y que eso es amor y no es amor. Entonces rompemos con los cuentos de princesas rosas y príncipes azules en la sesión del día de hoy. Nos vemos pronto, les mando un saludo, un fuerte abrazo y espero que les haya servido un poco esta narración, explicación. Nos vemos el próximo miércoles a las 2:30. Saludos y les mando un fuerte abrazo. Bye.